Welcome, bom dia, bem-vindos y bem-vindas. Muy buenos días a todas y a todos que sean bienvenidos a este conversatorio OWI en el marco de las celebraciones de nuestro 40º aniversario. Entonces, hoy, después del éxito del premio MIND del lunes y martes, quisimos tomar una pausa antes de nuestras reuniones estatutarias. Hoy tendremos nuestra junta directiva y mañana todos están cordialmente invitados a nuestra asamblea general. Entonces, una pausa para tener un conversatorio, ofrecerles un espacio y discutir con miembros de nuestro equipo directivo en un primer tiempo y también algunos colaboradores claves en un segundo bloque de intervenciones. Entonces, hoy me están acompañando colaboradores y colegas. Tenemos a la doctora Leticia Jiménez, directora del IGLU, Leti. Hola, buenos días. También nos acompaña Fernando Daniels, director ejecutivo del COLAM, Colegio de las Américas. Fernando. Buenos días a todos. Y en el segundo bloque de intervenciones tendremos a tres invitados. La doctora Judith de Díaz, rectora de la Universidad Modular Abierta en El Salvador. Buen día, rectora. Buenos días, bienvenidos y esperamos que todo salga muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también tenemos a Eduardo Giuliani de la PUC Rio Grande do Sul en Brasil y presidente del Consejo Superior del COLAM. Eduardo, bom dia. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, Eduardo. Y también nos acompañará la rectora de ESPOL, Ecuador. La rectora Cecilia está en proceso de conexión y nos acompañará en el segundo bloque en algunos instantes. Entonces, el objetivo de la actividad de hoy en la mañana era de tener, digamos, antes del carácter formal de nuestra Asamblea General y que obviamente por razones de obligaciones estatutarias son reuniones muy formales, quisimos compartir algunos elementos de reflexión que van más allá de estos asuntos formales. Y aprovecho justamente para insistir en el carácter informal y por eso lo hemos incluso llamado un conversatorio. Tenemos en el live broadcast en Facebook a colegas, entre otras Luis Cahuachi, que va a moderar también con ustedes, participantes, de tal manera que si tengan observaciones o preguntas, por favor, utilizar el chat del Facebook. Esta información nos llegará y lo podremos considerar en la moderación de la conversación. En el marco de la OWI, pues yo llegué en el 2016 y una de las primeras tareas fue de montar con toda la membresía y el equipo directivo un plan estratégico para el periodo 2017 a 2022. Basado en 5 ejes estratégicos que son compromiso social, innovación, internacionalización, desarrollo sostenible y gestión y liderazgo. En lo general, estamos acercando del final de este plan estratégico con resultados bastante satisfactorios en el sentido que hemos cumplido con acciones clave respondiendo a cada una de estos ejes. Pero ahora que estamos, bueno, por una parte, celebrando 40 años de cooperación y por otra, enfrentando, digamos, una situación sin precedentes que es la pandemia mundial, nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cómo permanecer relevante como organización en el contexto actual? Entonces, es un poco el tono que queremos dar a las discusiones. Entonces, en primer lugar, si me permiten, si queremos recordar a nuestra historia, voy más bien a presentar lo que es una pequeña ilustración de nuestros 40 años de vida institucional para empezar el intercambio.
Voilà. Entonces, regresando. Voilà. Bueno, nada más quiero aprovechar para saludar a la rectora Cecilia Paredes, que se conectó con nosotros. Buenos días, Cecilia, y como lo mencioné, pasaremos en el segundo bloque con sus intervenciones. Entonces, como han podido ver en el video, 40 años, nosotros son 4 décadas de trabajos marcados por también acciones concretas en cada una de estas décadas. Obviamente los años 80 siendo nuestros años de fundación y consolidación como red, los años 90, los años, digamos, muy fuertes del IGLU, donde teníamos a rectores y rectoras reuniéndose por un mes de estrategia, de reuniones y formación. Los años 2000, obviamente con la venida del COLAM, un gran aporte del gobierno canadiense vía la ACDI, que permitió realmente lanzar todas las redes académicas de formación. Y pues los años 2010, la última década, con una serie de iniciativas más temáticas, el tema de equidad, el tema de innovación, el tema de internacionalización, el tema de educación técnica, tecnológica, responsabilidad social, que culminó pues con este gran foro continental que fue el CAI, que también permitió a la UI no solo movilizar adentro de nuestra región, pero también abrir puertas hacia otras regiones del mundo. Entonces, hoy queremos desde la Secretaría tener una mirada al futuro y un conversatorio en 2 bloques. El primero, como lo mencionaba, con el equipo directivo, que será más un ejercicio de introspección y análisis sobre cómo funcionamos y cómo podemos responder a la necesidad de los miembros. Y en el segundo, con miembros claves de la organización, los 3 presidentes de consejos superiores nuestros, para un poco medir el impacto de las acciones y escuchar sobre su visión a futuro de los programas. Entonces, déjenme presentar para empezar a las 2 primeras personas que se juntarán para el diálogo. En primer lugar, a la doctora Leticia Jiménez, actual directora ejecutiva del IGLU, el Instituto de Gestión en Liderazgo Universitario. Leticia es doctora en educación por la Universidad de Montreal, acá en Canadá. Tiene 2 maestrías en gestión de la calidad y tecnologías para el aprendizaje y cuenta con más de 15 años en el ámbito universitario como docente, coordinadora de investigación y vinculación y sobre todo como directora general del plantel UNIVA Colima en México por más de 10 años. También nos acompaña el maestro Fernando Daniels, director ejecutivo del Colegio de las Américas, COLAM. Fernando tiene un máster en salud pública en la Universidad Laval acá en Canadá. Es especialista en evaluación de impacto ambiental, un DEA de la Concordia University. Y está trabajando básicamente en el campo de cooperación en educación superior en Latinoamérica desde más de 20 años y cuenta con amplia experiencia en la gerencia de proyectos de cooperación técnica, promoción de redes académicas y creación de alianzas con instituciones de educación superior. Entonces, bienvenido, queridos colegas. Digamos que el primer planteamiento es que sabemos que la UI ha trabajado por mucho tiempo a través de programas que se han desarrollado en líneas independientes. Finalmente, todos confluimos en los ejes estratégicos como punto de partida y punto de llegada en las diversas actividades que desarrollamos. Pero mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo ha sido posible generar sinergias en los servicios que proporciona la UI y las necesidades que identificamos entre nuestros miembros bajo la realidad que se vive ahora en este contexto pues, de la pandemia? Leticia, si quieres empezar con tus observaciones, por favor. Perdón. Gracias, David. Bueno, yo quisiera retomar un poquito cómo surge esta dinámica a la que hemos llegado. Yo llegué en 2018 al cargo y una de las primeras visiones que tuvimos al compartir tú y yo qué íbamos a hacer, porque este avanzar no es de ahorita, o sea, creo que fue un buen momento en el que nos sentamos y empezamos a reflexionar
Desde un principio planteamos el concepto de generar sinergia y entender la sinergia como lograr más, más allá que lo que logramos con la suma de las partes, ¿verdad? Y un primer ejercicio fue reflexionar hacia el interior del propio programa. Como tú acabas de mencionar, bueno, hemos estado trabajando por mucho tiempo en líneas independientes, y uno de los primeros ejercicios que creo fueron importantes para lograr lo que estamos logrando en este momento es precisamente eso, es haber iniciado un proceso muy similar a los procesos de gestión de la calidad, en los que a través de un sistema nosotros evaluamos lo que había, revisamos lo que había. De hecho es los 4 pasos de la planeación de la gestión. Primero, ¿qué vimos? Bueno, empezamos con una revisión, empezamos a identificar ese sistema con el que estábamos trabajando, que era a través de los centros, y luego nos fuimos al hacer. Primero planeamos, luego hicimos. ¿Qué hicimos? Hicimos pruebas piloto con ejercicios, con información recabada de nuestro propio equipo, tratando de solventar sobre todo esa parte que tú mencionabas de qué necesitan nuestros socios de nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo tan bien para poderlo mejorar? Sí, y fue un trabajo en equipo a través de las coordinaciones que en ese entonces estábamos funcionando como estructura del ILU. Y luego, ¿qué hicimos? Verificamos qué era lo que estábamos haciendo. En 2018 empezamos a hacer un programa piloto de cómo estábamos funcionando como programa, y en ese ejercicio pudimos observar la dimensión de lo que implica trabajar de manera aislada. Sí, empezamos a identificar que había procesos que se estaban haciendo de forma independiente, pero que correspondían a la misma línea, y que a final de cuentas estábamos duplicando esfuerzos. Para poder resolver esta deficiencia o esta oportunidad que encontramos, bueno, pues empezamos a trabajar en coordinar, en consolidar procesos que vinieran de una sola instancia, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, actuamos y en consecuencia empezamos a sistematizar procesos, por ejemplo, empezamos a sistematizar normativas, ¿sí? Desde la dirección ejecutiva, lo que nos permitió tener un panorama general de lo que estábamos operando como programa, y nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que si consolidábamos procesos, bueno, podíamos ser más eficientes, y lograr uno de los objetivos que teníamos desde el principio, que era, por ejemplo, armonizar la operación. Y sobre todo, empezamos a hacer hallazgos importantes que nos daban un mensaje de cómo podemos o cómo no podemos ser un ente aislado en una organización, ¿verdad? Empezamos a entender la importancia de armonizar, por ejemplo, de que los mismos procesos que yo utilizaba como programa se estaban utilizando en otro programa, ¿sí? Cómo los lineamientos que podíamos establecer para un programa se podían establecer en otro. Y sobre todo empezamos a identificar cómo los temas se transversalizaban, ¿sí? Cómo lo que yo podía estar tratando en el IGLU podía estarse tratando en otro programa, podía estarse, cómo nos interactuábamos sin interactuar. Entonces empezamos a hacer ejercicios de prueba. Uno de ellos, por ejemplo, fue el construir juntos Emulíes y el programa IGLU, el curso de gestión de políticas, ¿sí? Empezamos a generar bases de datos para nosotros, con colaboración con los demás programas, que creo que ese es un asunto importante, la obtención, la documentación de las cosas que hacemos, y empezamos a comparar y descubrimos pues que había esa intersección en la que no estábamos aprovechando al 100% esos puntos en común que teníamos, y sobre todo, bueno, que el tener a la mano la información nos permitía tomar mejores decisiones y actuar de mejor forma. Una evidencia de eso definitivamente fue el lanzamiento del curso IGLU virtual, 100% virtual este año. Si nosotros no hubiéramos hecho ese proceso de análisis con antelación, si no hubiéramos estado preparados con la información, con todos esos datos que nos arrojó el proceso previo de estos últimos 2 años,
hubiera sido más complicado la transición de hacer un Igloo Blended Learning a un Igloo totalmente virtual. Sí. Creo que el haber hecho este proceso de análisis previo y entender que funcionamos como sistema nos dio la oportunidad de responder de una mejor forma y de una forma más rápida a las necesidades que se nos presentaron. Sí. No, totalmente, Leticia, y yo creo que una de las preocupaciones que yo tenía por lo menos es también con un equipo tan diverso y con fortalezas también de cada uno, es tratar de evitar la duplicación de tareas, es decir, de tener un director de un programa que trabaja en la construcción de contenidos para un curso y que el otro haga exactamente lo mismo. Hay algo de procesos que debemos recuperar y ver cómo podemos o sea, intracolaborar en cuanto a estas direcciones. Gracias. Fernando, un poco en la misma línea, o sea, tú tienes mucho tiempo en la UI, has visto estas, por lo menos 2 de las décadas que he comentado. ¿Cómo ves este tema de transversalización y de coordinación como director del COLAM? Bueno, David, gracias. En primer lugar, bueno, quisiera agradecerte por la invitación a hacer esta reflexión puertas abiertas, que normalmente es una reflexión que hacemos cuando nos reunimos en equipo, la hacemos domésticamente, pero bueno, pues es diferente cuando lo hacemos ya puertas abiertas y creo que es muy positivo porque pues da otra perspectiva, otro insight. Yo completaría con una visión quizás un poquito más histórica o empezaría por ahí. Yo creo que históricamente hemos tenido una manera de trabajar que favorece precisamente o que tiene como base esta sinergia, establecer este tipo de redes. Yo creo que siempre hemos, por lo menos dentro del COLAM y también dentro del discurso de la UI, se ha hablado del enfoque interamericano. Y para nosotros eso no es solamente una palabra, sino que realmente es algo en la práctica. Siempre que organizamos una actividad, sea una actividad pequeña, grande, una reunión de trabajo, un gran congreso, un curso, bueno, cualquier tipo de evento, siempre tomamos esa lista, sí, que lo hacemos de manera sistemática, ya es un reflejo para saber qué países tenemos, qué instituciones tenemos, qué socios tenemos, quién nos está faltando. Entonces, siempre para incorporar esa perspectiva que a veces puede parecer, eh, puede parecer un poco de discurso, pero realmente en la práctica uno se da cuenta que cuando colocas gente de diferentes países, de diferentes perspectivas, de diferentes instituciones, grandes, pequeñas, públicas, privadas, etcétera, el resultado es diferente. El resultado tiene precisamente una perspectiva que no tiene si lo fuéramos a trabajar solamente con esta institución porque es muy reconocida o con este grupo de expertos porque son muy reconocidos. Entonces yo creo que eso lo hemos incorporado nosotros de una manera, es un reflejo, una manera automática. Y siempre me he dado cuenta yo, no solamente pues en la práctica mía, sino lo veo también en todos los colegas, cada vez que hacemos una reunión, tomamos la lista y miramos, bueno, quién está, quién no está, a quién hay que invitar. O sea, siempre buscamos eso. Y yo creo que eso históricamente nos ha marcado precisamente ese enfoque interamericano. Siempre buscamos ser inclusivos, que estén todos, contribuir a la perspectiva, al diálogo, al intercambio. Yo creo que eso ha sido fundamental. Por otro lado, dentro de ese trabajo que hacemos, pues se establecen mecanismos muy horizontales de cooperación. Siempre hemos también sido muy críticos con esa perspectiva top-down, sino que más bien, precisamente como tenemos equipos tan diversos, buscamos saber cómo podemos negociar, de qué manera podemos facilitar el encuentro. Siempre también hemos tenido muy en cuenta de no ser un club solamente, sino que realmente cuando incorporamos instituciones, obviamente buscamos pues las que tienen una experticia en el tema que estemos tratando, pero siempre también buscamos aquellas que están comenzando, que les interesa, que pueden aprovecharse de esa dinámica. Y en mi experiencia me he dado cuenta que en los equipos eso funciona muy bien, es decir, se recibe muy bien a las nuevas instituciones que están desarrollando experticia, los que ya la tienen, pues asumen un rol más de colaboración y creo que eso equilibra bastante. Y para mí eso crea un escenario, un ambiente de colaboración y de apoyo mutuo que va
precisamente con la filosofía de la UI. O sea, nosotros somos una institución que decimos, incorporamos instituciones grandes, pequeñas, públicas, privadas, laicas, confesionales, etcétera. O sea, somos una organización inclusiva y eso se demuestra en el día a día cuando hacemos el trabajo. Yo diría que ese es como desde mi perspectiva, un factor importante para esa sinergia que estás mencionando. Sí, y obviamente con esta interamericanidad viene desafíos. Hoy, por ejemplo, por la practicalidad del diálogo, elegimos de hacerlo exclusivamente en español, donde está la mayoría de nuestra membresía, pero sabemos obviamente que es difícil a veces cubrir los 4 idiomas, los 4 rincones, todos los rincones del continente. Pero también al mismo tiempo, yo sí concuerdo contigo que como decía una amiga mía, la vida da vueltas y hemos visto participar universidades de manera muy activa por un par de años, gracias a un cierto liderazgo desde Rectoría o la Oficina de Relaciones Internacionales, luego suben otros y eso es la riqueza porque vamos ahí con el momentum y aprovechando. Siempre digo que la UI es por y para los miembros. No somos aquí los 3 o los 6, 8 que estamos en la Secretaría que podrían hacer nosotros mismos toda esta oferta educativa. Lo hacemos gracias a las colaboraciones de los expertos que residan. Yo creo que la gran fortaleza de la UI es de tener esta membresía que cubre los países, que cubre las disciplinas y que cuando hay intereses de responder estamos capaces de hacerlo. Quizás una segunda pregunta para cerrar el primer bloque. Me gustaría más bien pedirles, estamos como al punto de cruce quizás de 2 grandes periodos, que será el pre-pandemia y el post-pandemia. ¿Cuáles considera, empezando contigo, Fernando, tú, que serán los nuevos retos para la UI, ¿no? Si ponemos la mirada hacia 2030, por ejemplo, ¿cómo deberemos continuar, pues, de ajustarnos y de estar cerca de lo que los miembros, pues, nos preguntan? Bueno, yo creo que hay un factor importante, sí, que tiene que ver con la creación de la UI, con la filosofía, con la manera que se articula con las instituciones. Siempre ha sido la UI concebida como un espacio de colaboración entre las universidades, apoyar el desarrollo de la educación superior y apoyar a las IES, que son nuestros miembros, para que puedan desarrollar los diferentes aspectos que necesiten desarrollar. Yo creo que eso es el norte que tiene la UI, ¿sí? Y eso marca nuestra estrategia y yo veo que no ha cambiado y pues no tiene que cambiar porque pues realmente para eso es que somos como organización, para apoyar el desarrollo de las IES que son nuestros miembros y que pues están en un campo de educación superior que queremos impulsar su desarrollo dentro del continente. Eso nos da el norte, yo creo que de ahí hemos sido muy leales con ese norte y es importante, ¿sí? Sin embargo, obviamente los tiempos cambian, ¿sí? Y entonces la cuestión es, bueno, ¿y cómo debemos hacer eso? Hasta el momento creo que nos hemos enfocado más en el desarrollo de capacidades, ¿sí? Nos hemos orientado más en el desarrollo de capacidades en las CIES, en ciertos temas estratégicos, la gestión universitaria, la alta gerencia universitaria, la internacionalización, gestión de TICs, incorporado los nuevos temas como innovación, etcétera, ¿sí? Pero yo creo que en la evolución necesaria con los nuevos tiempos, pues tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ahora ese apoyo a las CIES? Y ahí es donde tenemos el reto, pues, de desarrollar nuevos modelos de apoyo y acompañamiento. Yo creo que hay ciertas perspectivas que son muy interesantes para nosotros. Yo lo veo en el caso específico, por lo menos si tomamos uno de los últimos ejes que estamos desarrollando, el tema de innovación, que lo hemos incorporado en los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Ahí en el tema del desarrollo de ambiente de innovación hay una gran oportunidad y una gran necesidad. O sea, vemos instituciones IES que están trabajando
con resultados magníficos, con diferentes perspectivas para impulsar aquello de la vinculación de la universidad con el sector productivo, pero a pesar de todo eso, vemos que en la práctica como continente tenemos un gran rezago, es decir, no estamos articulados, nuestras instituciones no están articuladas con el sector productivo, a pesar de toda la inversión y los esfuerzos que están haciendo. Ahí veo yo que hay unas posibilidades importantes de acompañamiento, de asesoramiento, de acompañar a las instituciones para que puedan desarrollar estrategias mucho más efectivas. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos tener como valor? ¿Sí? O sea, ¿por qué podríamos tener un rol ahí? Yo creo que es precisamente por la interamericanidad. Es decir, tenemos una perspectiva global. En el día a día nosotros estamos en contacto con las necesidades de las instituciones en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Canadá, en México. Es decir, hace parte de nuestro día a día, que aunque las instituciones obviamente pueden tener también esa perspectiva interamericana y deberían tener, pero para nosotros es el día a día, ¿sí? Nosotros tenemos como el big picture, esa foto global que nos permite de alguna manera poder ir a buscar, movilizar experticias, movilizar recursos, movilizar perspectivas, y yo creo que ahí puede estar, o ahí sería digamos, como una salida dentro de esa evolución que podemos tener, acompañar a las CIES en ciertos elementos estratégicos que necesitan desarrollarse en el corto, en el mediano plazo, y sobre todo por la capacidad que tenemos de movilizar experticias y, como te digo, ese contacto que tenemos del día a día con las necesidades, con la situación de nuestro continente. Sí, y yo estoy reflexionando mucho en estos días en particular sobre esta idea de acompañamiento, y porque obviamente hay un desafío en pensar a cómo podemos seguir acompañando y ofreciendo estas oportunidades, obviamente a corto plazo por la modalidad virtual, ¿no? Estamos piloteando, esta semana tuvimos el premio Mind y poco antes discutíamos de que la dinámica está cambiando, ¿no? Es muy distinto de tener a 80 personas en una sala intercambiando que haciendo el on and off, el login, log off de participación virtual, y es nuestro propósito pues de ver cómo lo vamos a adaptar a corto o medio plazo. Leticia, para continuar en esta definición de los retos a futuro, este año te tocó, yo mencionaba casi de anécdota que hace 20 años los rectores tenían un curso de un mes, luego pasó a 2 semanas, pasó a una semana presencial, una parte virtual. Este año por primera vez tuvimos que hacerlo 100% virtual. Fuera de la virtualización de las actividades, ¿tú cómo ves los principales retos que tenemos desde las direcciones de programas y desde la oferta educativa que queremos ofrecer a los miembros? Okay. Mira, David, yo creo que parte importante de la razón de ser nuestra es vernos reflejados en nuestros socios, en nuestras universidades, y para eso tenemos que ser muy empáticos. Hay un proceso que están viviendo las universidades que tendremos que vivir nosotros también. Hay un proceso, por ejemplo, de repensar la educación y repensarse a nivel institucional. Entonces, creo que nosotros debemos emular ese ejercicio y repensar hacia adentro cómo somos como organización, cómo estamos funcionando y cuál va a ser la mejor forma de funcionar en el futuro. Creo que nuestro primer reto es repensarnos a nivel estructural como organización, porque eso nos va a dar la pauta para repensar cómo vamos a favorecer a nuestros socios, cómo de verdad vamos a lograr ese acompañamiento que tenemos comprometido con ellos, ¿verdad? Creo que la respuesta va a estar en innovar, ¿verdad? Que es otra de las etapas que están viviendo las instituciones de educación superior. Están repensando, están innovando y sobre todo están colaborando, ¿verdad? Aquí la información ya no nada más es de una sola parte. Hay que interactuar con los demás para poder generar mayor eficiencia, mayor conocimiento, mayor disponibilidad de información. Entonces, creo que definitivamente, como te decía, nuestros 3 retos son esos. Hay que repensar, hay que innovar y hay que colaborar al interior. ¿Cómo colaboramos? Bueno, entre programas,
empezar a de verdad ponernos en una sola mesa todos y tratar de construir algo juntos. Al exterior, ¿cómo? Hay que consultarle a nuestros socios. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué podemos hacer por ellos con lo que nosotros tenemos? Tú sabes que en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de consulta, de pedir información en esta investigación que estamos haciendo en México, financiada por el gobierno de Quebec, por el Ministerio de la Francofonía, en el que estamos preguntándoles a los rectores, a los vicerrectores, a los secretarios, qué competencias necesitamos impactar para desarrollar estos nuevos liderazgos que van a conducir las universidades de los años que vienen. ¿Verdad? Entonces, creo que vamos por buen camino, sin embargo, vamos a tener que hacer un alto, vamos a tener que repensar, que reestructurar a lo mejor, que hacernos planteamientos sobre lo que podemos y queremos hacer y cómo eso que queremos hacer y cómo eso que podemos hacer puede impactar a nuestros socios. Creo que definitivamente, como te comentaba, hay que ser empáticos, hay que ponernos en el lugar de nuestros socios, de cada uno de los elementos que nos integran, para que con esto podamos abonar de una mejor forma y estar en 40 años cumpliendo otros 40 años con más éxitos, con una OUI fortalecida, con una OUI al servicio de la comunidad del continente americano, que de verdad tenga un impacto y un acompañamiento hacia nuestros socios. Gracias, Leticia. Y yo estoy de acuerdo contigo en el hecho que sí, yo creo que si algo nos queda claro de la pandemia es este nivel de colaboración. Yo recuerdo los primeros webinarios que hicimos, era inicio de abril, 2 o 3 semanas después del inicio del confinamiento, y me sorprendí de la velocidad, o sea, 2 WhatsApp, una llamada, y ya teníamos 4 speakers, Hans de Witt desde Ámsterdam y el otro desde, o sea, un rector de Unicamp. En 5 minutos toda la gente estaba ya disponible. Yo creo que o sea, en inglés se dice we shake the house. El sistema está tocado duramente en su esencia, en su estructura, pero todos para mantenerlo vivo, mantenerlo sólido, sienten esta necesidad pues de colaborar y para dar una propuesta interesante para el futuro. Entonces, gracias a los dos por sus primeros aportes. Yo puedo decir a todos que pues Leticia y Fernando, aparte de ser directores de sus respectivos programas, son elementos muy claves de la organización, acá apoyándome en la Secretaría General, hablando de transversalización. Creo que lo que hemos visto este año, pues la puesta en marcha del IMOVIES, por ejemplo, es algo que fue fruto de la gestión de Fernando, que no es un tema COLAM, sino fue un tema institucional. Leticia también está colaborando con otras iniciativas que van más allá del rol. Entonces, son realmente dos personas muy claves. Les agradezco infinitamente su colaboración y su dedicación. Y pues veremos a futuro, después de nuestras reuniones de esta semana, cómo podemos juntos seguir en esta colaboración institucional. Así que gracias, Fernando, Leti, para sus primeras observaciones. Nos despedimos de ustedes dos y damos la bienvenida formal a los demás compañeros. Entonces, pido a los colegas de la Secretaría reactivar las cámaras de nuestros invitados. Ya veo la rectora Cecilia, Eduardo, faltaría la doctora Judith, que puede reactivar perfecto micrófono y cámara. Entonces ya escuchamos, digamos, de un punto de vista un poco más interno del equipo de coordinación de la Secretaría. En este segundo bloque quisimos avanzar más en el diálogo estratégico y la visión a futuro, pero con miembros e instituciones claves de la organización. Las 3 personas que me acompañan son presidentes y presidentas de consejos superiores de nuestro programa. Entonces, déjenme presentarles uno por uno. En primer lugar, en El Salvador, la doctora Judith Mendoza de Díaz, que es rectora de la Universidad Modular Abierta, presidenta del Consejo Superior de nuestro programa IGLU.
La doctora Judith es doctora en educación, autora de varios libros en el tema educativo y por su destacada labor en la educación superior de El Salvador ha sido galardonada por el Ministerio de Educación de El Salvador con el premio Maestros Legendarios de El Salvador. Así que, doctora Judith, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En segundo lugar, desde Porto Alegre, Brasil, tenemos al doctor Eduardo Giugliani, director de IDEIA, el Centro de Desarrollo Científico y Tecnológico de la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, la PUC Rio Grande do Sul, en Brasil. Y Eduardo es el actual presidente del Consejo Superior de nuestro programa COLAM. Entonces, además de ser profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la PUC, Eduardo tiene su doctorado en Gestión del Conocimiento de la Federal de Santa Catarina, así como una maestría en Ingeniería Civil de la Rio Grande do Sul. Eduardo, muy buen día y obrigado por estar con nosotros. Finalmente, la ingeniera Cecilia Paredes Verduga, actual rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Guayaquil, Ecuador, actual presidenta del Consejo Superior de nuestro programa EMULIES. Es ingeniería mecánica graduada en la ESPOL y tiene maestría y doctorado en ciencias cerámicas y ingeniería de Rutgers University en Estados Unidos, fundadora del Centro Ecuatoriano de Investigación y Desarrollo de Nanotecnología de la ESPOL y fue presidenta del Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions. Así que, Cecilia, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Bueno, hemos escuchado entonces, han escuchado de nuestros dos directores. Para la UI es importante escuchar lo que ustedes tienen que decir. Ustedes son nuestros miembros y por ello este segundo bloque está dedicado a que nuestros invitados compartan desde su experiencia lo que ha significado trabajar y participar de manera cercana en las iniciativas propuestas por la UI y dar cumplimiento a su misión y visión. Así que empezamos con la doctora Judith. Usted, obviamente, como presidenta del Consejo Superior del IGLU, le pido algunas palabras de cómo ha cambiado, pues, a nivel personal, a nivel institucional, su activa participación en el IGLU y le doy la palabra, doctora. Muchísimas gracias por invitarnos y por permitirme hablar de un tema tan importante y tan apasionante como es el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario IGLU. Brevemente voy a dar dos ideas sobre el instituto, que se abrevia IGLU. Ha sido desde hace, como se mencionaba al inicio, el primer programa que la UI abrazó y que sigue manteniendo. Son 37 años de trabajo dentro del IGLU. Y en el cual ha permitido la formación de más de 3,000 profesionales que estamos ahorita activos dentro de las universidades. Ha habido un cambio, usted lo mencionaba, de cómo se ha ido transformando la cuestión del IGLU, cómo es que las personas han podido participar en ello. Inicialmente, pero nosotros teníamos que irnos a otros países para poder hacerlo, un mes o 6 semanas. Posteriormente, en México, en 2013, se habla de poner un programa de semipresencialidad. Y ahora hay una gran ventaja. Una ventaja cuando tenemos un programa más abierto, más incluyente, y donde todos podemos decir sí para estar dentro de él. Lo que interesa ahora es el interés, lo que podamos hacer nosotros para motivar a todas las personas que trabajan en las diferentes universidades. La oportunidad ahí está virtualizado el programa, son 3 meses, inclusive no ha perdido ninguna de las categorías, la única que tal vez físicamente no nos veamos, pero sí la fortaleza del programa ha ido poco a poco cambiando y, por qué no decirlo, se ha puesto a la altura de las circunstancias. Eso implica que nosotros estamos dentro de esa vanguardia formando a nuestros cuadros académicos. Nosotros como universidad, la universidad que yo presido, la Universidad Mundial Abierta, ha formado a 15 profesionales y nosotros sí creemos en el IGLU. Son cuestiones que van llevando a la formación, a la solidificación y a un trabajo incluyente dentro de lo que son el desarrollo de las universidades. Como igluista voy a hablar mi experiencia, cómo me sentí cuando yo estaba
tomando un cargo acá en la universidad como rectora y me dan la oportunidad de poder ir a formar a México. El cambio, las relaciones, el trabajo que se pudo tener en compartir experiencias con los que participamos, el desarrollo de programas conjuntos, las alianzas que pudimos tener, eso no tiene precio. Y eso fue posible gracias al trabajo que estuvimos haciendo juntos en esa forma. Pero ahora está todavía mejor. Tú lo decías hace un momento, los sistemas tecnológicos nos dan ahora la oportunidad de que podamos estar más cerca, de poder tener las cosas más actuales, de podernos vernos más, de poder aprovechar todas las bondades que hay a nivel nacional, a nivel mundial, de lo que puede pasar. Y esto nos lleva a que podamos recordar lo que acaba de pasar ahora en marzo. Nadie esperaba esta pandemia, pero todos hemos logrado hacer esa reacción, unos más rápidos, otros más lentos. Nos hemos apoyado todos a nivel del mundo. La educación se paró. Y era un punto de inflexión para continuar. Pero eso fue dado, unos estábamos más preparados porque teníamos a lo mejor programas ya de presencialidad o virtuales, pero otros empezaban. El amanecer de presencialidad a la semana, ser virtuales, no es sencillo. Y eso pues, es una de las cosas que podemos fortalecer. El programa, yo sí invito a todas las universidades, a todos los funcionarios que me escuchan, a que formemos los profesionales. Creamos en el IGLU. La competencia que se tiene es bien importante y creemos nosotros que podemos salir adelante en este sentido. Hay mucha fuerza, hay mucho desarrollo. El programa da los medios suficientes para poder desarrollar el personal y eso implica que nosotros estaríamos asegurando un crecimiento ordenado de nuestras instituciones y, por qué no decirlo, fortalecidos en lo que es el manejo de la gestión universitaria, que es de las cosas más complejas que hay. Sí, gracias, rectora. Y eso, o sea, estábamos hablando en el primer bloque de la interamericanidad y de la riqueza de estos intercambios, su trayectoria, o sea, saliendo de El Salvador, aunque existía un IGLU Centroamérica, pero de ir a hacerlo en México da esta perspectiva de colaborar con otros países. Yo hace un año fui precisamente al curso IGLU en México y me encontré con un participante que era un rector argentino y le pregunté, ¿por qué, rector, usted no está tomando el curso IGLU en Conosur, donde quizás saldría incluso más fácil? Dije, no, es que yo, los profesores, mi contexto nacional me lo conozco, los retos nacionales también los conozco. Yo quiero escuchar de otras visiones, de otros modelos, y eso es realmente lo que ha ofrecido el IGLU, de combinar estas perspectivas multipaís, y creo que cuando los gestores regresan pueden tomar un poco de lo mejor de cada esquina y aplicarlo a su propia institución. Así que gracias por estas primeras palabras, rectora. Doctor Eduardo, obviamente, o sea, el Tecnopuc es un ícono en cuanto a modelos de centros de innovación, de parque tecnológico, no solo en Brasil, pero a nivel latinoamericano. Pero también ustedes han apostado con el COLAM, con el SICI, con el programa de formación en gestión de ambientes para posicionarse y también crecer con nosotros. Cuéntanos un poco qué ha representado la alianza del Tecnopuc y de la PUC Rio Grande do Sul con COLAM y los frutos que han podido pues, recoger de esta colaboración. Muchas gracias, David. Es un placer para mí, para nosotros estar con ustedes acá, estar contigo acá y con los painelistas también. Me parece que también me cabe o registro. Bom, eu solicito um pouco de excusas de mi portunhol, mas falarei um pouco despacio para ser mais claro. ¿Me escutam bem? Não? Sim, graças. Me parece que uma coisa muito importante é que uma organização como OUI, quando está completando 40 anos, tem muito claro seu propósito e sua relevância, a educação. Isto me parece absolutamente fundamental. Quanto ao eixo estratégico de inovação, me parece também que há vários avanços muito interessantes em los últimos anos, junto à UTI, junto à UI e principalmente com seus parceiros. Nós, acá em PUC, ao sul do Brasil, estamos muito involucrados com a UI, com a UI, no sentido de ampliar as conexões, as sinergias
em torno desta potencialidade que é a inovação, não somente a inovação tecnológica, mas a tudo que a inovação pode aportar para nós, enquanto organizações, enquanto pessoas. Outra coisa que me parece muito importante reconhecer, David, que é a decisão de UI tomar eixo um eixo estratégico de inovação em 2012, não agora, mas há 8 anos atrás. Isso foi uma decisão muito estratégica. Me pareceu que foi uma visão do futuro para um futuro mais sustentável, não somente de UI, mas de todas as organizações, como você mesmo falava, que são as colaboradoras de UI em todas as Américas. Isto me parece muito forte e cabe aqui reconhecimento por isto. No aspecto, este é o contexto de Colan e do Colégio das Américas. Me parece que em Colan nós temos, e eu tenho crença que essas ações são muito transformadoras, temos já em Colan 2 ações muito transformadoras. Uma primeira é no contexto que une a inovação com o conhecimento. Aí, como você mesmo falava para nós, temos uma rica parceria, uma rica colaboração no entorno do Congresso SIC, que é o Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação, uma promoção conjunta que é de UI com Brasil. Com Brasil, nós somos 2 grandes instituições, organizações universitárias, a Universidade Federal de Santa Catarina, através do programa de pós-grado de Engenharia e Gestão do Conhecimento, e minha universidade, Pontifícia Universidade Católicas, e nossos ambientes de inovação, principalmente Tecnopucs, o Parque Tecnológico, e o IDEA, que é o centro que eu manejo hoje. É um evento continental que tem como objetivo promover o desenvolvimento da gestão do conhecimento, capital intelectual e gestão da inovação, temáticas muito atuais no mundo não somente interamericano, mas no mundo global. É uma oportunidade muito grande para investigadores, acadêmicos, estudantes de pós-grado, líderes de inovação, gerentes para fortalecer novos negócios em ambientes inovadores, e isto é clave, e em profunda transformação. Outra coisa que me ocorre agora é que, assim como ocorre no SIC em Brasil, em associação com o UI e Colan, já ocorreu em vários outros países da América. Equador em 2014, Colômbia em 2016 e México em 2018. Na 10ª edição de SIC, prevista para este ano em Panamá, como nós sabemos, ha cambiado, mas de uma forma muito rápida e veloz, será oferecido em linha em próximo novembro, com a temática que foca no conhecimento para o desenvolvimento no ambiente empresarial e social. SIC, como ha dito previamente, SIC já não é mais um evento reconhecido mais além das fronteiras americanas. E seu fortalecimento é uma coisa que me parece muito importante. Seu fortalecimento a nível global certamente se basa em la dimensão que a OUI brindou ao Congresso, que vem sucedendo desde 2014, quando se realizou SIC em Loja, em Equador. Me parece este ano um ano clave para as atividades conjuntas de UI e SIC, e principalmente nós outros investigadores. A segunda ação que me parece transformadora para Colan é no contexto de inovação e empreendimento. Acá, nós teremos o programa PIFGAI, que é o Programa Internacional de Formação de Gestores para Ambientes de Inovação. É uma iniciativa muito interessante, muito pioneira de UI, no sentido de agregar valor para os gestores que trabalham em ambientes inovadores. Esta ação nasceu como uma spin-off de SIC, porque SIC é um local de reflexões, de ideias, para apoiar a necessidade de formar
gestores de ambientes de inovação, como, por exemplo, gestores de incubadoras tecnológicas, incubadoras sociais, incubadoras, parques tecnológicos, ecossistemas de inovação, dentre outros. Nesse contexto, desde 2017, nós já implementamos, através de Colan EUI, 3 edições deste programa, Sí. impulsando sinergias e muitas conexões. O formato do programa é muito interessante. É programa curto, não tradicional e não longo. É programa de formação híbrido, em módulos curtos, com grupo de docentes internacionais, formato online e com 2 momentos presenciais, que são muito interessantes, porque nesse momento conseguimos congregar as pessoas participantes dos diversos países. O primeiro é momento de imersão profunda em ambiente de inovação, mais ou menos 5 dias, que já ha ocorrido em Tecnopuc e IDEA, mais recentemente, que são os ambientes de aprendizagem e inovação da PUC. E também segundo momento presencial, que é a participação do grupo de participantes em el Congresso SIC, podendo manter conexões com mais de 400, 500 pessoas involucradas nessa temática de conhecimento. E encerro acá meu comentário comentando que me parece que o mais do curso de PIFIGAI, mas talvez mais importante do que capacitar os gerentes, me parece que o maior valor dessa ação está em la formação de uma eficaz rede de inovação multinacional e orgânica, com muitas pessoas e muitas instituições de vários países. Isto como resultado dessas ações, temos nós grande resultado já concreto e palpável, tangível. A OUI apresentou e ganhou projeto internacional ao Programa Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia para o Desenvolvimento, CITED, que é muito conhecido, projeto que me complace hoje coordenar junto com o diretor executivo de Colan, Fernando Daniels, nosso colega, projeto de 4 anos, hasta 2022, com enfoque de formação e desenvolvimento de uma rede ibero-americana de universidades para a inovação e desenvolvimento sustentável. Hoje, nós somos mais de 8 países americanos, junto com Espanha. Me parece que essas 2 ações e este grande resultado é uma grande contribuição de OUI nesse momento da vida interamericana. Obrigado, Eduardo. Y yo creo quizás que por no ser una universidad, no tener facultades, por ejemplo, nos ha permitido abordar los temas como el tema de innovación sin limitarnos a una guía muy fija. Es decir, para nosotros innovación puede ser innovación social, puede ser vinculación con el sector empresarial, puede ser vinculación obviamente con ciencia, tecnología, pero de trabajar de siempre una manera multidisciplinar y transfacultar, ha apoyado, creo, en el resultado y lo que has describido. Muchas gracias. Cecilia, si hay un gran tema de transversalización que tenemos en el seno de la organización es el tema de equidad. Obviamente nosotros hemos empujado también, yo creo, con algo de muy pionero desde el inicio de 2010, 2011 con el programa IMULIES, el espacio de mujeres líderes de educación superior de las Américas. Hoy tú te encuentras como líder, obviamente, como rectora y como presidenta del Consejo Superior. Cuéntanos un poco qué ha representado, digamos, el programa IMULIES para ESPOL, para ti y el entorno de la membresía. Claro, David, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí con mis colegas Judith, Eduardo, Fernando y Leticia. Sí, me permito tomarme unos minutos para explicar un poco qué es este espacio, para los que no lo conocen, ¿no? Los que nos están viendo en las redes. El espacio de mujeres líderes de instituciones de educación superior en IMULIES nace por allá por el 2011.
como un espacio de reflexión e intercambio formado por mujeres líderes de instituciones de educación superior, de universidades, ¿no? De universidades miembros de la OUI. Por la importancia de fomentar este liderazgo y algo que a mí me llamó mucho la atención, en particular de OUI, por allá por el 2016 se aprueba la formación de MULIES como el 4º programa, lo cual habla sobre la importancia y la relevancia que le vemos a este tema, bien, como tú dices, David, transversal sobre la equidad y los derechos. MULIES trabaja en 3 ejes. Uno es la institucionalización. Se han hecho encuentros en toda la región americana, eventos académicos. De hecho, aquí mismo en SPOL tuvimos un evento que fue soportado y apoyado por MULIES. Hemos realizado campañas visibilizando a las mujeres líderes, lo cual es muy importante. El segundo eje es promoción de la investigación y sistemas de información. Se ha trabajado muchísimo en la creación de un observatorio de igualdad de género y liderazgo. También se han hecho investigaciones de género y liderazgo en educación superior, al igual que el repositorio digital de algunos textos. Y finalmente, la formación y el fortalecimiento de capacidades, ya que somos universidades, pues y esto no lo podemos dejar a un lado. Y un programa muy, muy importante, como es el diplomado en género y liderazgo en universidades. Y hace poco estamos por, ya está fuera, pero creo que vamos a hacer un pequeño lanzamiento del mentoring, de un programa de mentoring que para mí es muy importante porque justamente es un proceso que se necesita para poder ayudar y para poder fomentar que más mujeres ingresen pues, a la educación superior y sean líderes de formación. Ahora sí, en cuanto a mi experiencia con MULIES y por qué yo estoy aquí. Bueno, primero, ratifico que para mí fue muy importante que una organización como OUI tenga un programa tan visible y claramente establecido. Yo creo que eso me permito tal vez resaltarlo, porque en algunas organizaciones internacionales que hemos estado, esto no necesariamente es tan visible y tan claramente establecido, pues resaltando la importancia. La interacción existente en estos encuentros de instituciones diversas, ¿no? Particularmente mi campo y mi universidad, en su mayoría, estamos hablando de áreas en ciencia, tecnología, ingeniería, en matemáticas, y esta interacción entre universidades donde estamos hablando de políticas de equidad de género, o estamos hablando de crear más awareness o conocimiento en estos temas versus las universidades que la estudian como carrera, la estudian como ciencia, ha sido muy importante y creo que ha ayudado mucho y justamente una de las razones de las que estoy aquí, por las que estoy aquí, es justamente porque he encontrado esa empatía, esa inspiración, esa cooperación y un aprendizaje muy profundo que además no solamente es de una vía, sino también bidireccional para poder trabajar en que la mujer pues podamos llegar pues a ser el 50%, estar en un 50% de los espacios como los hombres y poder construir mejores soluciones para este mundo. Y como tú bien lo mencionas, pues hoy desde este año tengo realmente el honor y la gran responsabilidad de ser presidenta de este espacio y seguir trabajando y uniendo e intercambiando ideas y invitando a muchas más organizaciones e instituciones de educación superior, mujeres líderes que se unan a este espacio y que podamos construir juntas un mundo mejor. Cierto, gracias Cecilia. Y a veces estos esfuerzos de transversalidades no son tan fácil de medir porque, o sea, obviamente podemos decir reunimos a X número de personas y eso, pero un cambio que yo puedo ver ahora en mi 5º año como secretario es que si miramos el impacto de todos estos esfuerzos, si estamos mirando, por ejemplo, nuestra junta directiva, yo llegué con 9 vicepresidentes regionales que eran puros rectores hombres. Hoy, con mucho orgullo, tenemos 4 de las 9 vicepresidentes regionales que son rectoras. De tal manera que también eso hay, y ahora entra una tesorera, así que estaremos como a la paridad más o menos a nivel de la junta directiva, lo que viene a reflejar
Y aunque son procesos de votación, yo no puedo poner un cuota y controlar quién va a ser elegido, pero yo creo que es un fruto indirecto de estos esfuerzos, de estos mensajes fuertes y del respaldo que tienen los miembros a confiar pues en esta apuesta y creo que sí vamos avanzando poco a poco. Gracias, Cecilia, por estas primeras observaciones. Quizás para nuestro segundo turno y otra vez proyectándonos con esta visión a futuro, rectora Judith, empezando con el tema de capacitación y gestión de altos directivos, obviamente la situación actual exige revisar los perfiles de los líderes. De hecho, usted ya lo ha mencionado, que algunos estaban más preparados que otros. Entonces, si vamos pensando nosotros, y de hecho, como lo mencionó Leticia, estamos sondeando a los directivos cuáles deben ser las nuevas competencias, digo, de líderes. Entonces, ¿qué aspectos acentuaría usted en la formación que estamos brindando para formar líderes aptos para enfrentar estos nuevos desafíos? Rectora. Hay que habilitar su micrófono. Así. Hay muchas actividades que teníamos que hacer y muchos retos, y por qué no decirlo, no dejar sola a la UI, de hacer que acompañarla con todo lo que se pueda poner más en la mesa y no solamente es el pensamiento de una persona. Yo quiero decir esto. Cuando se me invitó a participar en este panel, en este conversatorio, yo quise que también estuvieran presentes los iluistas, y por eso me atreví a hacer una encuesta, un muestreo, si no de los 3.000 que están graduados, sino que una muestra que representaba a varios países, como México, Costa Rica, El Salvador, Perú, y República Dominicana, Puerto Rico. Sabemos que esto es una visión de lo que todos tienen. Y la UI ha demostrado pues que no se ha estancado, ha ido caminando, situación que le permite abrir los espacios, y se ha demostrado que hay 4 programas muy importantes que se han mencionado. Pero para mí, que soy apasionada del ILU, veo que es un apoyo que se requiere hacer una revisión de toda la formación que se está dando dentro del ILU. Hacer un replanteamiento. Recordemos también todas esas habilidades duras y blandas que tenemos que manejar, aspectos de temática importantes. Entonces creemos que fue muy importante todo lo que se preparó y lo que se dio, pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Había que buscar mayores temas, cuestiones de innovación, cuestiones que verdaderamente sitúen al dirigente ahorita, a personas que están al frente de las universidades, y por qué no decirlo también, los relevos generacionales que tenemos que preparar ya por las diferentes instituciones. Otro aspecto importante para mí son los modelos de dirección. Nosotros no podemos quedarnos en un modelo que conocimos en la universidad cuando estudiamos allá en la parte de gerencia, sino que hay otras cosas que se están viendo y que están naciendo. Lo que estamos aquí conversando, hay un sinnúmero de puestos de trabajo que ya no están, o puestos de trabajo que ya que están creciendo, y tenemos que poner eso al unísono con las universidades. No podemos hablar de una currícula estancada ni estable, sino que tiene que ser una dinámica, tanto dentro de las instituciones como dentro de los programas que estamos manejando, que se maneja dentro de la UI. Es bien importante que se vea que el programa del ILU no es un programa más, ni un diplomado, es una especialización que se hace. Por lo tanto, quienes deben de asistir a estos cursos son la gente de la más alta dirección, rectores, vicerrectores, secretarios, jefes de departamento, personas que tengan grandes responsabilidades. Por esa razón es que manifiesto que este trabajo que se hace de los modelos de dirección se tiene que empezar a despertar, que no es la cuestión jerárquica que se tiene, que es la cuestión plana, donde todos estamos en el mismo nivel. Otro aspecto importante para mí es la accesibilidad a los nuevos conocimientos que lleven a replantear las funciones de las universidades. La UI puede participar mucho en eso. Cómo vemos la docencia, cómo vemos la investigación, cómo se ve la cuestión de producción social o de extensión universitaria, cómo se maneja, internacionalización, pero especialmente la gestión. La gestión es el motor de las universidades y por lo tanto tenemos que mejorar eso. Hay mucho conocimiento que se ha dado, hay mucho trabajo que se ha hecho en 40 años. Tenemos que reconocer la fuerza de la UI, que es
me atrevería a decir que es la única organización dentro de nuestro continente que se ha preocupado por la formación, y que esto es bien importante para lo que es la solidificación del sector universitario. Por lo tanto, creemos la integración de redes, la movilidad profesional, los intercambios, y más que todo lo que mencionabas tú, David, en la interamericanidad. Esto no estamos aislados. Por eso es que los cursos del IGLU deben seguir siendo parte de diferentes países para que todos nos nutramos. Pero no nos olvidemos que hay personas que salimos ya ratos, ¿verdad? Y necesitamos volver otra vez a juntarnos. Y eso implicaría que pudiéramos tener esas redes de igluistas, esas redes de rectores, esas redes de universidades que nos van a mantener nosotros juntos. Porque aquí no es cuestión de soledad, ¿verdad? Nadie trabaja en soledad ahora ni solo, ¿verdad? Sino que trabajamos en conjunto y con los programas que están mis compañeros, ¿verdad? Cecilia y Eduardo, que están dando esos programas, y que ya están dando los avances. Yo estoy pero encantadísima de lo que Cecilia mencionaba, pues, ¿verdad? Y de que estamos las mujeres al frente. ¿Cuántos somos rectoras aquí en este país? Por lo menos en El Salvador, de 24 universidades, 3. Entonces, estamos en desventaja. Pero sí tenemos que seguir trabajando para esto. Pero tenemos que prepararnos y demostrar lo importante que somos. Yo dejaría un mensaje final para lo que es la organización, que debemos de revalorizar la interamericanidad, el respeto a las culturas, la inclusión que tenemos que tener de todas las instituciones, no ver si son grandes o pequeñas, si son fuertes, si son de qué área del conocimiento, sino que todas tenemos que apoyarnos. Esa revalorización de la interamericanidad significa que tenemos que estar juntos de los diferentes países. Y cierro con esto, que para mí, si la UI sigue ese camino, va a haber un verdadero fortalecimiento del sistema universitario de las Américas. Felicidades por estos 40 años y gracias por invitarme. Gracias, rectora, muy agradecida. Y yo sí, para respaldar su último punto, este respecto cultural, y yo creo que aunque, por ejemplo, el IGLU tenía centros regionales que ya tuvimos que centralizar por el tema del curso virtual, yo creo que es muy claro para nosotros mantener esta dimensión de regionalización. Lo que ustedes viven en pequeños países de América Central es bien distinto de lo que puede vivir universidades federales en Brasil, por ejemplo, y si empezamos a comparar los países de la región, pues tendríamos una idiosincrasia tan extendida que tampoco podríamos cubrir, pero esta idea de regionalizar y garantizar que desde una oferta común podemos aterrizarlo en distintos contextos, teniendo en cuenta estos aspectos, también es un factor que garantiza pues la adecuación de la propuesta con las necesidades locales. Y para respaldar lo que usted mencionó también sobre la interacción entre redes, yo les digo que es algo que tenemos consciente. Por ejemplo, hemos colaborado con la red de RECLA, por ejemplo, que trabaja el tema de formación continua para ver cómo podemos quizás certificar los cursos IGLU como formación continua y ojalá ayudar al crecimiento en los escalones de trabajo, por ejemplo. O hemos colaborado, por ejemplo, con la red Clara, que es una red enfocada a los temas de conectividad, que trabaja mucho con los Chief Information Officer, los directores de información y tecnología dentro de las universidades, para también tener eso como una competencia de liderazgo, en fin. Así que yo creo que seguimos en este camino. Eduardo, en tu primera intervención mencionaste justamente que una riqueza de las iniciativas del COLAM ha siempre sido la parte de intercambio y que obviamente se concretiza en pasantías y en semanas que pasamos juntos. Hoy, la pandemia obviamente viene generando limitaciones a las prácticas de innovación tal como se venían realizando. Este hecho encierra una oportunidad para nosotros en la medida que debemos encontrar nuevas estrategias. Entonces, siendo tan innovador, ustedes, ¿cuáles creen que podría ser algunas estrategias para llevar adelante su continuidad en el contexto actual? Gracias, gracias, David. Esta invitação para esta parte do painel me fez reflexionar muito, mesmo que seja minutos, não, David? Mas foi bom momento para refletir pouco e falar sobre o futuro nos dias de hoje. Você há de concordar comigo e com nós outros, é enorme desafio.
e me parece, se me permites, mesmo em poucos minutos, eu vou sonhar um pouquinho acá com vocês para repartir Adelante. algumas coisas que nós pensamos acá. Me parece que somos muito convergentes, que os tempos atuais são complexos, são inciertos, e que ninguno de nós, a fines de 2019, poderia imaginar a pandemia e suas consequências. Isto é absolutamente novo para nós. Também me atrevo a dizer que o momento atual, se podemos ver este momento há uns anos mais, por exemplo, quizá veremos uma mudança de era. Nós hoje estamos na tão hablada sociedade do conhecimento, mas quizá não é o começo de uma outra sociedade. Quizá uma sociedade digital, já que hablamos muito nesses dias de transformação digital. Creio que nossos dias são de profunda transformação. E pelo que é o que nós pensamos. Assim, temos que mirar no futuro. Você falava o que poderíamos fazer nesses anos de 20. Eu me atrevo a dizer o que faremos em 2030, em 2040. É importante que nós miremos para frente com a mirada do o que será o novo por adiante. Fernando e Letícia falavam de redes, falavam de transversalidade. Me parece, como a professora Judith e a professora Cecília, me parece que o mundo hoje é isto, ele é um mundo transversal, sinérgico, interdisciplinar. Então, eu vou um pouco a mais e pego e me atenho, David, a seu comentário que, claro, a inovação hoje não é somente tecnológica. Tecnológica é uma parte disso. É muito mais grande do que isso. Então, a tecnologia, temos que mirar assim no futuro. A tecnologia hará muito para nós, mas não todo. Por aqui se habla muito em Brasil de la importância de los 3 Cs de la inovação. Me permitem dizer que talvez isto pudesse ser um caminho muito hermoso. O C del conhecimento, por exemplo, para uma educação mais integral e não somente aislada. O C da criatividade para a búsqueda da inovação desde novas perspectivas. O novo está posto para nós. E o C del coragem para ser valente e enfrentar os novos desafios. O que vem pela frente nós não conhecemos. Pero não pretendo abordar este comentário e me aprofundizar nesses 3 Cs, sino indicar o que eu considero a síntese disso, que é lo H de lo humano. Me parece que esta deverá ser a mirada para os próximos anos. Será a persona humana quem levará estes Cs. Não será a tecnologia. Esta solamente será um facilitador. Os humanos deverão buscar soluções para novos negócios, novas formas de relação, como reflexionar, pensar e atuar. E, sobretudo, desenvolver, e aqui estamos em UI, novas formas de educar. Em 10 meses, como estamos agora, eu estou em casa, Tecnopuc está comigo pela fotografia. Em 10 meses, todos nós nos reinventamos. Como podemos utilizar essas novas habilidades de nós para afrontar o futuro? Me parece que isto é para nós e para o I o mais importante. E eu me atrevo a colocar uma sugerência cá. Quem sabe quizá para o I, creio que é uma grande oportunidade mirar a educação como um contexto de la educação 4.0. Como se habla hoje, Web 4.0, Indústria 4.0, a educação em um formato digital, não somente pela tecnologia, mas por sua consequência da transformação de nós outros. Não como essa educação digital, não como um simples produtor de conhecimento, mas sino como um produtor de inovação contínua. Essa que me parece que será a diferença. E nesse contexto, o H de lo humano, nós não,
empezamos a aprender através de novas formas, projetos colaborativos, novas estratégias pedagógicas basadas em competências e em uso de novas tecnologias de aprendizagem ativas, métodos, técnicas e tecnologias digitais. Me parece que Letícia falou sobre isso, seria repensar, replaceamento de nossas estruturas de hoje. E me parece que, neste contexto, o UI poderia aportar uma grande contribuição, como se fosse repensar de los estudiantes, porque nós temos hoje uma nova geração. Repensar de la enseñanza, novas crenças e valores, porque todo ha cambiado. Repensar a aprendizagem, novos modelos e novos processos, principalmente mais colaborativos. E repensar o suporte, porque os cambios tecnológicos foram muito profundos. O UI me parece que poderia ser vista nesse sentido como uma plataforma de educação digital 4.0, que é a evolução hoje que se hace há anos atrás. Tendríamos parques tecnológicos, hoje temos ecossistemas e ao futuro se habla hoje que teremos plataformas. Ou nesse sentido, o UI poderia ser indutora, mais relevante ainda e principalmente protagonista dessas ações com seus membros e seus colaboradores, que é a razão de ser do UI, me parece, não? Quem sabe este poderia ser bom caminho para pensar e refletir sobre o futuro, David. Obrigado, Eduardo, y yo creo que me vas anticipando y son un poco los planteamientos que haremos hoy con nuestra junta directiva y mañana pues con la membresía entera, es decir, el plan que tenemos de 2017-22 creo que lo podemos empezar a cerrar y aprovechar el año que viene para iniciar el proceso de repensar, no esperar hasta cumplir con 22, porque yo creo que el contexto externo nos los está impidiendo y habrá que responder rápidamente para justamente permanecer como entidad muy relevante. Y yo creo que si lo lograremos, y quizás para completar tu modelo de los 3C de conocimiento, creatividad y coraje, yo agregaría un cuarto C con el compromiso. Yo creo que si hemos tenido éxito es por el compromiso que todos ustedes a nivel personal y a nivel institucional tienen con la UI. Entonces, gracias, Eduardo, por estas observaciones. Gracias. Rectora Cecilia, para cerrar este segundo turno, obviamente en el tema de equidad se convierte siempre en un tema institucional, promoción y desarrollo de políticas de género, pero se ha hablado también mucho de Women in STEM, ¿no? Mujeres en ciencias y también niñas en ciencias, cómo asegurar que el relevo pues se interesa para estos temas. Entonces, ¿qué estrategias se pueden proponer desde la UI para lograr un impacto mayor en esta construcción de las instituciones inclusivas y equitativas? Sí, David, muchísimas gracias. Justamente cuando estaba leyendo esta pregunta y también pensando en esta presidencia de Mulíes, esa es una de las cosas que a mí más me mueve, ¿no? Cómo trabajar para tener más mujeres, más niñas que se interesen por la ciencia, por la ingeniería, y que podamos al final del día tener, como yo siempre digo, el 50% de mujeres y el 50% de hombres trabajando para la resolución de los problemas de nuestro mundo. Entonces, en este sentido, me parece que uno de los enfoques que es importante de lo que viene en el futuro para Mulíes sería justamente no solamente hablar del cambio, de la normalización de situaciones y actitudes en un mundo visto comúnmente como hombres, ¿no? Desde el área STEM, siendo ingeniera, siendo politécnica y ahora siendo rectora de la SPOL, donde hemos comenzado a hablar sobre estos temas, hemos implementado políticas, tenemos acciones afirmativas para las mujeres. El poder trabajar entre universidades que tenemos diferentes
recorridos, como decía al inicio, el trabajar en universidades donde hoy se hablan, se están implementando políticas como la SPOL, y otras universidades que tienen ya un camino recorrido donde hay estudio, hay ciencia, hay trabajo mucho más de muchos más años. Entonces yo creo que ese es un espacio importante, y a su vez, ¿cómo garantizamos que existan estas discusiones o estos espacios donde más niñas se enamoren de las ciencias y de las ingenierías? Yo creo que ahí tenemos que trabajar. Nosotros tenemos unas experiencias muy, muy bonitas con nuestro Parque de la Ciencia, con el trabajo de niñas en STEM y enamorándolas para que puedan optar eventualmente, no solamente ellas, porque de repente las niñas se enamoran de la ciencia y la ingeniería, pero sus papás, sus mamás, la sociedad, ¿no? También cambia esto que yo digo, la normalidad. A mí siempre me preguntaban, ¿qué eres tú? Yo decía ingeniera mecánica, entonces tú arreglas carros. Entonces ese es el trabajo que creo que también enfatizar, trabajar, tenemos mucho que hacer. En la segunda área que creo que nosotros debemos seguir trabajando, evidentemente es para lo que nacimos, es seguir en la búsqueda de la equidad de género enfocada en la igualdad de oportunidades, ¿no? Es parte de lo que mencioné en mi primer espacio, ¿no? Nosotros como universidad tenemos un recorrido pequeñito, hay otras universidades que ya lo han hecho. ¿Cómo hacemos que estas buenas experiencias y por qué no estas malas experiencias o este camino recorrido que ha habido de las otras universidades nos ayude a construir un camino tal vez con una pendiente un poquito más baja, que sea un poco más fácil cuando creamos estas sinergias? Y tal vez el tercer área que me encantaría que Molly se enfoque sería pues lo que yo llamo la siguiente ola del empoderamiento femenino, ¿no? Entre el mismo grupo de mujeres, reconocer que somos distintas y que en nuestras diferencias nos podemos hacer fuertes, sea ingeniera o sea abogada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un enfoque que hay que hablarlo, trabajarlo, discutirlo, construirlo también, ¿no? Y ratifico lo que mencionaron Leticia y Fernando en el primer bloque. ¿Cómo haces todo esto en un contexto pandemia o post-pandemia, como lo queremos llamar? Algunos países todavía estamos en la mitad de la pandemia, otros saliendo, pero eventualmente cuando salgamos, ¿cómo lo hacemos, no? De forma virtual, de forma híbrida, estos nuevos procesos de aprendizaje, estas nuevas estrategias para que a través de estos mecanismos podamos construir estos espacios de discusión, y más que espacios de discusión, podamos construir acciones, podamos trabajar en conjunto utilizando la tecnología y cambiar el presente y evidentemente el futuro. Creo que esto es una gran oportunidad para repensar nuestro quehacer. Justamente este webinar es para eso, ¿no? Estaba justamente pensando en lo que decía Judith, en lo que decía Roberto, sobre las cosas que podemos hacer de innovación, de intercambio, de capacitación, estos nuevos conceptos que hay que trabajar en la gestión para que esto se dé, sea mujer o sea hombre el que esté al frente de una universidad, ¿no? Hoy la voluntad de todos, creo yo, es trabajar en equipos diversos, multidisciplinarios, con distintas visiones y desde espacios diferentes. Hoy armar estos espacios es cuestión de, como tú lo decías, David, enviar un mensaje vía WhatsApp, hacer una llamada de Zoom, coordinar un espacio de 2 horas en la mitad de nuestro quehacer del día a día. Ya no hay que planificar el viaje, subirse a un avión y dejar unas cosas el día a día para viajar y volverte inmerso en estos espacios donde te generan espacios de reflexión y de generación de sinergias. Lo puedes hacer de esta forma, y yo creo que esto hay que aprovecharlo, sin dejar a un lado la presencialidad, por lo menos a los ecuatorianos que somos tan, digamos, cercanos, sin el espacio necesariamente que tienen otros países, pero eso nos ha costado muchísimo. Yo creo que una forma de poder conectarnos más y de poder llegar y de poder conocer más gente y crear más sinergias es justamente eso. Y yo pues estoy feliz de estar aquí y de construir el presente y el futuro juntos con UI, y feliz de celebrar sus 40 años y ser parte de los siguientes, ojalá 40. Sí, así ojalá. Que muchas gracias por invitarme a compartir mis pensamientos. No, al contrario, gracias a usted, rectora. Y yo creo que sí,
otra cosa que caracterizó la UI es su pragmatismo, la capacidad de sí estar en el discurso y incluso en ciertos juegos políticos donde hay que estar, pero al final tratando de aterrizarlo con acciones que sean formativas o de movilización, y eso sí al final del día hace la diferencia. Y quizás cerrar con este tema, usted habla de equidad y yo quiero responder a un comentario que tuvimos en los participantes conectados que también se refieren a universidades que tienen programas de formación indígenas y si la UBI trabaja en eso. Yo creo que es uno de las grandes giras que está tomando Imulias. Quizás cuando lo pensamos en 2011, la preocupación y la movilización de las rectoras era el tema de equidad, quizás de género, pero de las últimas, por lo menos en el evento que tuvimos el año pasado en Bogotá, empezamos a hablar de lo que en inglés se dice EDI, ¿no? Equidad, diversidad, inclusión, lo que también va más allá de la equidad de género, pero que abre puertas a otros tipos de discriminaciones, que sea justamente con los pueblos indígenas, con identidad sexual ahora, con todo el movimiento de diversidad sexual. Y yo creo que son estas políticas universitarias y los esfuerzos en responsabilidad social que tanto los miembros y la UBI tiene, debe reflejar. Y para responder a Zoila que nos está escuchando, sí hay, por ejemplo, mesas redondas entre universidades indígenas de Canadá y México que tienen un grupo de trabajo. Trabajamos también con la FILAC, una fundación que está trabajando mucho con la doctora Mirna Cunningham, que seguro Judith conoce, en Centroamérica, que empuja estos temas. Entonces, eso pues me lleva, estamos ya recorriendo nuestro tiempo a los comentarios finales para cerrar. En primer lugar, agradeciendo a nuestros tres panelistas del segundo bloque y completar diciendo pues que nosotros estamos justamente, como lo mencionaba la rectora Cecilia, abriendo puertas para recibir este input, este feedback y adaptar nuestro modelo de gestión. Tuvimos muchas discusiones internas para ver cómo mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestra operación, optimizando los recursos humanos, financieros, materiales que tenemos. Quizás evitar justamente de tener, por ejemplo, figuras de programas que van repitiendo tareas similares y cómo poder, de la misma manera que lo hacen las universidades, tener un responsable académico que toca la parte de contenido, un responsable de operaciones o demás, guardando la gran labor que han hecho los programas de desarrollar una identidad, una marca casi, saber que IGLU es capacitación en gestión, que COLAM trabaja innovación e internacionalización, que Mulias trabaja equidad, que Campus trabaja responsabilidad social y que la IESTEC trabaja con el sector técnico profesional. Sin embargo, abrir al mismo tiempo de quizás concentrar algunos roles en nuestra secretaría para coordinar las acciones, al mismo tiempo mantener y abrir más aún las oportunidades para nuestros miembros de poder responder y decir, yo quiero lanzarme para apoyarlos en la oferta de un seminario, poner un profesor para desarrollar contenidos, ser anfitrión de un evento virtual o presencial y, digamos, diversificar los espacios de discusiones que ofrecemos al final del día con la membresía. Entonces, podrán seguir estas discusiones, obviamente nosotros lo haremos internamente con los rectores y rectoras de la Junta Directiva hoy, pero sobre todo mañana en la Asamblea General, donde esperamos tener el visto bueno para seguir avanzando en este plan, tanto para repensar nuestras acciones, tanto en el qué vamos a hacer y como el cómo lo vamos a hacer. Así que quiero terminar nada más para presentar, estamos hoy exactamente a un año de lo que sería el próximo CAI y invitarlos a venir con nosotros. El CAI se ha transformado como un evento continental que permite justamente continuar estas discusiones, ahí donde nos podemos reunir, entrar en mesas temáticas y discusiones. El CAI, como ustedes saben, es un evento que hemos tenido en Bogotá el año pasado, que reúne a los miembros, más de 40 miembros asociados. Aquí todos los logos que ven son las redes nacionales de rectores o de internacionalización en cada país. Si pensamos a Centroamérica con el SUCA y las redes de universidades privadas de distintos países,
a la Red Ecuatoriana de Internacionalización, a FAOBA y al CRUB en Brasil, a AMPEI México, en fin, todos los logos están ahí. Y nosotros desde la Secretaría logramos con una negociación y un partenariado con el gobierno canadiense recibir fondos para animar este foro y digamos, cubrir ciertos gastos operacionales de la Secretaría. Y estamos en camino hasta una 7ª edición, después de las 6 primeras, en camino para Chile en 21, en el mes de octubre, entonces del 18 al 22 de octubre, ofreciendo por ahora lo que será una modalidad híbrida. Es decir, que hoy hay demasiada incertidumbre para poder decirles convocamos en Chile, entonces estamos apostando con una plataforma virtual sofisticada, con una experiencia de lo que dicen en inglés de gamification, de un congreso virtual muy sofisticado para reproducir un poco los espacios de colaboración que tenemos y monitoraremos avanzando en el año que viene si o no tendremos la capacidad de convocar quizás algo más modesto, pero siguiendo con la parte presencial. Así que nada más es una invitación para bloquear sus fechas. Decir que a nivel de Chile están colaborando, o sea, obviamente desde el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior hay un respaldo total, pero lo que pueden ver arriba son las 4 redes nacionales, el CRUCH, el CUECH, la CUP de las privadas y la AUR de las regionales y el sector técnico profesional con Vertegral, las IES técnico profesionales y los centros de formación técnica estatales. Así que realmente cubrimos todos los principales socios claves para ofrecerles un congreso alrededor del tema de trazar el futuro, repensar el futuro y fortalecer nuestra comunidad global de conocimiento. Así que les esperemos. En noviembre saldrá el llamado a presentación para que de una vez a final de este año lo puedan planear para el año que viene y les estaremos esperando en Chile octubre 21. Así que con eso, yo agradezco nuevamente a Fernando y Leticia que se conectaron en nuestro primer bloque, a Judith, Eduardo y Cecilia. Muchísimas gracias por su tiempo y sus aportes. A todos los que se conectaron también, gracias por su interés y compromiso. Seguimos avanzando con ustedes. Así que, voilà, merci y a bientôt.